Hola, mi nombre es Nancy Carolina Solórzano, soy de la sección 1400 de la clase Procedimiento de Enfermería en Radiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en esta ocasión estaremos hablando de lo que son primeros auxilios. ¿Qué son primeros auxilios? Pues es la ayuda que se le brinda a una persona, ¿verdad? Ya sea por accidente o una enfermedad espontánea que se dé en el momento, pues uno presta sus servicios de los conocimientos básicos que uno adquiere a través de sus estudios mientras llegan los médicos, que es el personal cualificado para atender a dichos pacientes, ¿verdad? Y ser trasladados a alguna unidad especializada si éste lo llegara a necesitar. ¿Qué es el botiquín de primeros auxilios? Pues una cajita portátil, ¿verdad? Que contiene todo lo necesario para realizar primeros auxilios. ¿Qué debe contener esa cajita? Pues debe contener guantes de látex, ¿verdad? Debe contener tipos de medicamentos de venta libre en el mercado, gasas de diferentes tipos, curitas, vendajes y un termómetro, ¿verdad? Para realizar lo que es primeros auxilios. Voy a hacer la presentación de primeros auxilios de sangrado nasal, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es un sangrado nasal? Pues es la salida de sangre por la nariz, ¿verdad? Ya sea por algún traumatismo, ya sea porque se ha ahogado mucho la nariz, porque tiene resequedad o porque sale espontáneamente, ¿verdad? ¿Qué es lo primero qué material vamos a utilizar? Pues lo que es una gasa y nuestras manos nada más. Pedimos a la persona que está sufriendo de sangrado nasal que incline su rostro hacia adelante, ¿verdad? Y lo siguiente, pues, que vamos a hacer, lo siguiente es hacer utilidad de la gasa, pedirle al paciente que suene su nariz, ¿verdad? Y en esta posición, entonces nosotros procedemos a utilizar el dedo índice y el dedo pulgar, sosteniéndolo de esta manera durante unos segundos para evitar que el sangrado continúe y que la sangre pues tome su cauce por sus venas, ¿verdad? Y este se vaya quitando. Lo sostenemos unos minutos, unos segundos, soltamos, ¿verdad? Y hacemos que el paciente vuelva a su estado normal, ¿verdad? Si vemos que ya no hay sangrado, entonces ya este estará solucionado, ya no hay más sangrado. ¿Qué no debemos hacer con el sangrado? Como la mayoría de la gente hace su cabeza hacia atrás, ¿verdad? Esto no se debe hacer porque recordemos que cuando hay un sangrado muy fuerte, este puede producir coágulos y se puede evitar que al ser hacia atrás se quede estancado en algún lado entre la garganta y la nariz y evite el paso de la respiración, ¿verdad? Entonces, esto es lo que presentamos de primeros auxilios para sangrado nasal. Mi nombre es Catherine Sarabia Vaca López. Este es el video de la clase de procedimientos de enfermería en radiología de los miércoles pasados a los viernes 14:00. Hablaremos de cuál es la acción que debería tener un socorrista. Primeramente debería de saber bien y aplicar la técnica de RCP. Luego tiene que saber medir la tensión y frecuencia cardíaca. Debe de saber los valores básicos del azúcar por si se trata de bajones de azúcar. Debe saber actuar en casos de accidente por si el estado es menor o mayor de los golpes, de las heridas. Debe saber de inmovilidades y de vendajes. Debe saber tratar hemorragias y protegerse con guantes y con cubreboca. Llenar correctamente el informe para mantener al tanto al médico. En un dado caso, si no se presentan socorristas de manera espontánea o donde uno tenga que improvisar, se debe actuar de la siguiente forma. Primero, evitar aglomeraciones. Segundo, mantener inmovilizado al accidentado, mover solo si es caso necesario. No darle ni comida, ni bebida, ni medicamentos. Mantener despierto a la persona, tocarlo, mantenerlo caliente y llamar a personas especiales que estén capacitadas para este tipo de accidentes. Hablaremos de qué es una valoración primaria en primeros auxilios. Esta se denomina en A, B y C. La primera es airway, que significa vías respiratorias.
Aquí vamos a ver la permeabilidad de las vías aéreas. Primero tenemos que llamar la atención de la persona dándole palmaditas en los hombros, en los cachetes, moderadamente. Luego tenemos que comprobar que la vía aérea esté despejada y que no haya ninguna anormalidad. ¿Dónde se puede presentar esto? En lesiones supraclaviculares, en accidentes de motos o en traumas por velocidad, en ahogados o personas que sean adyacentes a esta. Tenemos que evitar flexiones o extensiones del cuello, colocarle collarín y mantener alineado tronco, cabeza y cuerpo de la persona. La segunda es breathing, que significa respiración. En esta vamos a hacer una valoración de la respiración por si hay alteraciones en ella. ¿Dónde se puede presentar estas? En heridas del tórax, en obstrucción de las vías aéreas, en las aspiraciones, en la neumotórax y en la hermotórax, en lesiones del cráneo cefálica que sean severas y en las lesiones que sean medular alta. ¿Cómo podemos comprobar que el paciente está consciente? Bueno, primero tenemos que desvestir al paciente para sentirle su frecuencia cardíaca. Tenemos que visualizar los movimientos respiratorios, qué tan profundos son. Después tenemos que ver la coloración de la piel, la coloración de la mucosa, verificar que no hayan cuerpos extraños obstruyendo las vías aéreas. Y la tercera, que es circulation, que significa circulación. En esta vamos a hacer una valoración de el pulso cardíaco y las arterias, que en esa se identifican en la arteria carótida y radial. Con la yema de nuestros dos dedos, el índice y el corazón, debemos de presionar hasta sentir el pulso. Una vez que haya pulsación, debemos de medir cuánto tiempo dura cada pulsación. Esto lo podemos hacer durante 60 segundos o si se quiere saber más rápido, se puede hacer durante 15 segundos y se multiplica por 4, que son los 60 segundos que componen un minuto. Y ese valor es el total de las pulsaciones que da por minuto. ¿Cuáles son las pulsaciones normales que debería de dar? En niños son de 100 a 140. En adolescentes son de 75 a 80. En adultos son de 60 a 80 y en ancianos son de 60 a 75. Si esto ya no presenta una pulsación cardíaca, se debe de hacer un RCP. Por otro lado, haremos una valoración en hemorragias. Se hace una compresa en la parte afectada y si vemos de que no cesa la sangre, procederemos a hacer un torniquete y llamamos a los servicios de emergencia para que lo atiendan. Así que esto es todo. Esta es una valoración primaria en primeros auxilios y ahora vamos a hablar lo que es un RCP de convulsiones y primero, bueno, más que nada, antes que todo, el RCP en convulsiones son actividades eléctricas que fallan en las neuronas del cerebro. Estas son incontroladas, o sea, esto no es como que uno lo controla. Y en persona, esto es lo que deberíamos de hacer si se nos presenta en un caso de personas que sufren de una convulsión. Primero que nada, debemos de despejar el área, que la persona que esté presentando la convulsión, alejarle todas las cosas que se puede lastimar. Luego, con algo que tengamos a la mano, vamos a tratar de cuidar su cabeza, cuidar las manos, cuidar que no se lastime de nada. Luego, cuando la persona ya haya terminado de presentar la actividad convulsiva, escuchamos que tenemos que estar pendientes de que él esté respirando. Entonces, una vez que ya se haya calmado, entonces nosotros, para ayudar a los pulmones a respirar, colocamos la mano izquierda o derecha, eso no puede ser cualquier lado, y esta mano se la abrimos con la palma hacia el cuello y le giramos el tronco.
Luego la pierna se la flexionamos así para una comodidad más segura. Así la persona, si está consciente o está inconsciente y está respirando, tenga una posibilidad más abierta de poder respirar hasta que la persona esté totalmente consciente y se pueda levantar. Y esto ha sido el fin del video y gracias por su atención. La intoxicación es un envenenamiento provocado por cualquier exposición a una sustancia dañina. En caso de emergencia o una intoxicación, si el paciente está consciente, se le debe preguntar qué ingirió, el tiempo en que lo ingirió. De ser que el paciente no respire, debemos dar RCP. De ser que el paciente respire y esté consciente, no debemos de hacerlo vomitar. Esas son algunas indicaciones que debemos hacer para salvar a nuestro paciente. Sobre todo la principal es llevarlo a un centro asistencial lo más rápido posible. ¿A qué nos referimos con decir que hay que aplicar la conducta PAS? Las siglas de PAS significan proteger, avisar y socorrer. Proteger, primero hay que evitar que el accidente se agrave y se produzca una colisión en cadena. Avisar, se debe contactar cuanto antes a los servicios de emergencia para asistir a las víctimas. Socorrer, es importante actuar con rapidez y de manera eficaz. Lo primero que debemos hacer es identificar lo que ingirió. Lo segundo, hacerlo vomitar. Mientras tanto, llamaremos a emergencia. Si tenemos un intoxicado, ¿nos pueden ayudar, por favor? Vamos a hacer que tome la mayor cantidad de agua posible para así evitar el efecto de lo que ingirió. Y así podremos salvar a nuestro paciente. Hola, mi nombre es Dayana Betancourt de la clase Procedimiento de Enfermería de la sección 1400. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, ya sea el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Estos signos se pueden observar, medir, vigilar y evaluar su funcionamiento físico. Expresan de manera inmediata los cambios funcionales en el organismo. Estos signos varían de persona a persona en diferentes horas del día, pero hay ciertos límites que generalmente se consideran como normales. Empecemos con la frecuencia cardíaca. Se mide por el número de latidos por minuto. Sus valores normales oscilan entre 60 a 20 latidos por minuto. Ahora, ¿dónde se puede palpar el pulso? El pulso más conocido y más utilizado es el pulso radial en la muñeca, pero existen otras funciones como es el pulso temporal, carotidio, cubital, humeral, entre otros. Frecuencia respiratoria. Es el número de ciclos ventilatorios que se producen en un tiempo determinado. Sus valores oscilan entre 10 a 20 latidos. Entre 20 a 10 respiraciones por minuto. Temperatura es el equilibrio entre la producción y pérdida de calor por el cuerpo debido al metabolismo. Sus valores están entre los 36.7 a 37.3 o 37.9 grados centígrados. ¿Cómo se mide la temperatura? Se mide vía bucal, vía rectal, vía axilar, vía óptica, vía dérmica. Presión arterial. Es una medida de la presión que ejerce las paredes arteriales. Existen dos tipos de medidas de presión. La presión sistólica es la presión máxima, la presión diastólica es la presión mínima. Sus valores normales están entre 90-60 hasta 120-80 milímetros de mercurio. El aparato para medir la presión
arterial es sobre la parte superior del brazo, la cual produce un resultado más confiable que la medición en la muñeca. Gracias.